a la hora de hacer el examen, poder ver, bueno, tengo un mensaje de Frania, poder ver exactamente cuál fue el nivel de profundidad que llegamos y entonces ver qué cosas se enfatizaron y así evaluar. Las actividades en el curso tienen lo que son la dosis, miren que estoy sesgada. Los trabajos que van a ser acumulativos a lo largo del curso cuestan el 80% y en el parcial lo que yo hago una prueba sencilla que tiene un valor de 20%. Todavía el calendario se lo voy a tener pendiente, espero dárselo en el transcurso de la semana porque no tenía la lista, hasta hoy me la dieron, y para cuadrar la parte del laboratorio yo necesitaba exactamente el listado para saber con cuántos grupos íbamos a trabajar, porque hay que hacer una programación para los 6 grupos, en este caso, ya que son 36, no necesariamente en los días en que está programada la clase, entonces tengo que coordinar con el laboratorio y con ustedes a ver qué día les conviene, porque la práctica se tiene que hacer de una sola vez, porque la técnica que se utiliza dura un total entre 4 y 6 horas según la muestra que vayan a analizar. Entonces no pueden ir 2 horas y después otras 2 horas, sino que tienen que tomar un horario que les quede corrido para la práctica. Entonces tenemos que ver cómo nos vamos a organizar con eso para poder pasarle finalmente el cronograma. Hoy trabajamos por Teams, mañana nos toca presencial en la prepa, en el aula B7. eh, y bueno, Emanuel escribió, luego voy a ver su mensaje. Entonces, mañana trabajamos presencial y vamos a organizar un poco lo de los ejercicios que van a ir haciendo a lo largo del curso y vamos a hacer una lectura mañana en aula. Por favor, si pueden llevar marcadores y un par de papelógrafos cada uno de los grupos, porque van a hacer una lectura y tienen que hacer una presentación al final. Cada uno de los grupos va a trabajar un tema diferente. Entonces, llevan papelógrafo, cartulina, lo que ustedes quieran, y unos marcadores para que trabajen en el aula. Entonces, en la clase de hoy solamente vamos a hacer un recorrido un poco por la historia y un poco por los conceptos más importantes. Entonces, ahí van a ver que algunas cosas que ustedes mencionaron van a ir apareciendo a lo largo del curso. Entonces, la historia de la toxicología comienza, o sea, el primer reporte de un veneno del cual está bien descrito, digamos, cuáles son sus efectos en los seres vivos, es un veneno fabricado por los indios amazónicos. Ellos en un tubo de origen vegetal, entonces ellos maceran una serie de plantas que crecen en las cuencas del río Amazonas y lo usaban para cazar. Entonces, lo interesante fue que cuando vinieron los españoles, notaron que los animales no estaban muertos, sino estaban paralizados. Entonces, a esta mezcla de hierbas maceradas se le llamó curare. Y a partir de esos principios activos de esas plantas se fabricaron unos fármacos que revolucionaron la cirugía moderna, que son los relajantes musculares. Porque lo que producía esta mezcla de hierbas amazónicas era una parálisis muscular, y entonces el cazador, como el animal quedaba paralizado, podía luego sacrificarlo de alguna manera para aprovechar la carne. Entonces, la observación era interesante porque eso no se conocía en el viejo mundo, y entonces, y en ese momento todo lo que eran acciones quirúrgicas, como desde arrancar una muela hasta hacer una cesárea, abrir el abdomen para cualquier causa, se hacía por la fuerza, o sea, buscaban hombres fuertes que agarraran al paciente por los brazos y las piernas y lo detenían para que el cirujano pudiera cortar. Entonces, la observación de esa parálisis que no mataba al animal, pero que además, por ejemplo, notaron que los indígenas se comían la carne y no se morían, entonces le dio dos importantes lecciones. Una era
que ese veneno solamente entraba cuando se inyectaba. En este caso, los indios lo lanzaban con una cerbatana que lanzaban como una especie de balín contaminado con ese macerado de planta y eso era lo que paralizaba al animal. Y la otra observación, o sea, que no entraba, por tanto, por la vía digestiva y que la otra observación era que se lograba una parálisis muscular eficiente. Entonces, a partir de esa observación se fabricaron los primeros relajantes musculares, que fue la D-tubocurarina. ¿Por qué se llama D-tubocurarina? Porque es un extracto del macerado natural que hacían los indios, se extrajo uno de los principios activos. Entonces, es un derivado directo del curare. Y entonces ahora en todo cóctel anestésico va un relajante muscular. Los primeros eran derivados directamente del curare. En la actualidad hay muchos fármacos sintéticos que hacen la misma función, pero que el tiempo que dura la parálisis es más razonable de acuerdo a los tiempos en que duran actualmente las cirugías. Por ejemplo, a veces una parálisis por fármacos curariformes duraba 6, 7, 8, 9 horas y tal vez el procedimiento iba a durar una hora. Entonces, en la actualidad, por ejemplo, el más usado es la succinilcolina y el tiempo de duración de la parálisis lo puede controlar el anestesiólogo dosificando el fármaco. Entonces, el primer reporte que se tiene completito con su descripción de cómo actúan los venenos y fue con indios de América, o sea, los indios amazónicos. Entonces, a partir de eso, el primer concepto de la toxicología, de la palabra toxicología, está relacionado con ese tipo de uso del veneno y entonces la toxicología significa arma de caza. También le han dado el significado de veneno de la flecha o también estudio del veneno si se toma desde el latín. Eh, También, o sea, la traducción literal desde el griego sería el estudio de los venenos. La toxicología en realidad surgió al inicio como una rama de la farmacología, pero en la actualidad es una ciencia separada completamente de la toxicología que se enfoca concretamente en el estudio de los efectos nocivos producidos por las sustancias químicas sobre los organismos vivos. Entonces, aquí quiero enfatizar dos cositas porque en las expectativas que ustedes mencionaron, hubo uno de los estudiantes que mencionó agentes físicos, químicos y biológicos. La toxicología estudia agentes químicos únicamente. Y en algunos casos, algunos agentes físicos pueden estudiarse dentro del campo de la toxicología siempre y cuando el daño que produzcan sea sistémico. Es decir, que el agente físico penetre al organismo y viaje a través del organismo produciendo el daño. Entonces, les voy a poner dos ejemplos de agentes físicos. El polvo. El polvo está formado por partículas que pueden ir de menos de una micra hasta aproximadamente 10 micras. Entonces, normalmente las partículas que miden entre 5 y 10 micras las detiene la nariz. Los pelos de la nariz, el moco, se queda atrapado. Los que miden entre 5 y 3, más o menos, pueden descender en el aparato respiratorio, pero se quedan a nivel de lo que se llaman la vía de conducción del aire, que son la tráquea y los bronquios. Los que miden menos de 3 micras pueden llegar hasta el alvéolo y sobre todo los que miden menos de 1 pueden atravesar la membrana alveolar y llegar hasta la sangre y desde la sangre distribuirse en todo el organismo. Entonces, ese polvo fino que puede atravesar la membrana alveolar, pasar a la sangre y hacer daño en otro órgano, ese es el que estudia la toxicología. Los otros que se quedan retenidos en diferentes niveles del aparato respiratorio no entran dentro del campo de la toxicología. O por ejemplo, el otro ejemplo que quería ponerle es de las ondas electromagnéticas. Por ejemplo, clásico, las torres de celular. La radiación es un agente físico, meramente. Pero hay radiaciones como por ejemplo la radiación X y la radiación electromagnética
que pueden atravesar las capas superficiales del organismo y producir daño en órganos internos. Entonces, concretamente, las torres de celular se han relacionado con leucemia y se han relacionado con cáncer cerebrales. Entonces, eso quiere decir que está actuando como un agente químico, aunque en realidad teóricamente sea un agente físico, porque es capaz de llegar hasta órganos internos viajando a través de otros tejidos del organismo. Entonces, en ese caso, se estudia en la toxicología, pero no estudiamos otras cosas como fibras, como el calor, como este, la presión, vibración, que son agentes físicos también, eso no entra dentro de la toxicología y los biológicos definitivamente no entran dentro de la toxicología. Entonces, eso como aclaración por lo que mencionaron. Bueno, y ahí tenía a don Mateo Orfila, pero lo voy a mencionar más adelante, que es el que es considerado el padre de la toxicología moderna. Aunque en ese momento la toxicología era parte de la farmacología, realmente. La toxicología tiene diferentes ramas. La ambiental estudia el efecto en las personas de la presencia de contaminantes en el ambiente. La toxicología ocupacional estudia los efectos de los trabajadores expuestos a sustancias tóxicas en el ambiente de trabajo. La toxicología clínica estudia concretamente los cuadros clínicos asociados a las exposiciones a sustancias tóxicas. La toxicología de alimentos estudia la contaminación de alimentos y agua por sustancias tóxicas. La toxicología de medicamentos estudia los efectos de los medicamentos cuando son utilizados a dosis superiores que las dosis terapéuticas. Entonces, aquí voy a hacer otra aclaración porque también uno de ustedes mencionó que tenía expectativas de conocer un poco más sobre medicamentos. Como la toxicología, hija de la farmacología, entonces han querido marcar territorio. Entonces, la farmacología se encarga de todo lo que son los usos clínicos habituales de los medicamentos y la toxicología únicamente se encarga de ver las manifestaciones tóxicas por dosis superiores a las habituales. Entonces, de esa manera no hay cruce, digamos, en las dos ciencias. Y la toxicología social es algo sumamente interesante porque estudia eh, cómo se dan las exposiciones a sustancias tóxicas en dependencia de, por ejemplo, el rol que tienen los grupos sociales en la economía. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos exposición altísima a plaguicidas porque el rol del país dentro de la economía mundial es ser un país proveedor de alimentos. Entonces, nuestra principal actividad económica es la agricultura. Entonces, obviamente, los principales agentes tóxicos van a ser los agroquímicos. Entonces, la toxicología social estudia eso, cómo es el comportamiento de las intoxicaciones según el rol que los grupos, los países, las personas tienen dentro del contexto socioeconómico. Y la ecotoxicología es la que se encarga directamente de ver los efectos sobre el ambiente. Entonces, quiero que diferencien toxicología ambiental y ecotoxicología, porque muchas veces la confunden. Entonces, la toxicología ambiental estudia los efectos en las personas de la presencia de contaminantes en el ambiente y la ecotoxicología ve directamente el impacto sobre ecosistemas acuáticos, terrestres y de aire. Y cada uno de estas ramas de la toxicología tiene un aspecto clínico, analítico, que es lo que les corresponde a ustedes, ¿verdad? La parte de todo lo que es el marco regulatorio, la legislación y una parte de investigación. Entonces, si ustedes pueden ver, por ejemplo, la parte clínica es una rama en sí misma, pero también es un aspecto que cruza a todas las ramas. Entonces, aquí en evolución histórica vamos a pasar un poquito rápido porque es un poquito como el cuento de cómo vino perfilándose las cosas hasta llegar a decidir que esto era una ciencia diferente de la farmacología. La evolución histórica de la toxicología comienza desde 3000 años antes de Cristo. Había un chino que le decían el doctor, por él lo que hacía era herbolaria y entonces
Él probó aproximadamente y documentó 365 hierbas y él escribió el tratado toxicológico sobre cuáles eran los efectos tóxicos de esas 365 hierbas. Eh, Curiosamente murió por una sobredosis tóxica de la hierba. Luego hubo un descubrimiento interesante, el descubrimiento fue reciente, pero el papiro de Evers, como se le conoce, tiene 1500 años antes de Cristo. Y lo interesante de este papiro de Evers, que aunque fue descubierto en los 80, fue de que tenía una descripción detallada sobre anatomía, fisiología, toxicología, hechizos y tratamientos de las intoxicaciones. Entonces, muy detallado, como si fuera un tratado de medicina actual. Y luego, bueno, Homero era un escritor, el que escribió la Ilíada y la Odisea, que nos amargó a casi todos en la secundaria cuando nos mandaban a fichar el libro, ¿verdad? Porque la lectura es muy densa. Pero él hablaba en las poesías griegas de flechas envenenadas, o sea que ya había un conocimiento sobre los venenos en la Grecia antigua. Y Mitríades, también otro griego, probó antídotos para los venenos en sí mismo y también utilizaba como animales de experimentación a los prisioneros. Eso, muchachos, eso de utilizar a los prisioneros para probar veneno es algo que se siguió haciendo hasta 1970 en todos los países industrializados. O sea, como los prisioneros no tienen derecho, entonces los utilizaban como conejillos de India. De hecho, por ejemplo, en prisioneros se probaron los primeros plaguicidas que salieron al mercado y también muchas sustancias que tienen actividad como droga recreativa. Entonces, antes de sacarla al mercado, las probaban en los prisioneros para describir detalladamente los efectos. Entonces, luego, como parte también de la historia de la toxicología, se habla de Cleopatra, que creo que todos ustedes han oído hablar de Cleopatra. Cleopatra era experta en el manejo de la estricnina, que es un veneno paralizante, y los probaba en los prisioneros también y también en los indigentes, en los pobres, porque quería documentar cuáles eran los efectos y cuánto tardaban las personas en morir para después utilizarlos contra sus enemigos. Cuando ella perdió una batalla, ella se suicidó utilizando el veneno de una cobra egipcia, que es el áspid, que es una de las serpientes con el veneno más letal en el mundo. Luego hay otro tratado sobre veneno, es más reciente, que es el de Maimónides, que es un médico judío que hace una documentación de todos los venenos de la época con sus respectivos antídotos. Y lo interesante es que esos antídotos son los que siguen vigentes en la actualidad para la mayoría de esos venenos. Y Alberto Magno fue conocido como el gran doctor, él era un sacerdote dominico y fue el descubridor de uno de los venenos, digamos, más famosos de la historia, probablemente desde la Edad Media hasta el siglo XX, que es el arsénico. Entonces, Alberto Magno lo descubrió en 1250. Y el arsénico es el veneno más comúnmente utilizado para envenenamiento intencional. Entonces, ya sea suicidio o ya sea para asesinatos. Por ejemplo, todas las historias que escuchamos de en Edad Media que caminaban con veneno en un anillo y que cuando se daban las intrigas entre reyes, princesas, papas y no sé qué, entonces el veneno que siempre aparece es arsénico, porque el arsénico tiene una característica que es inodoro y es insípido. Entonces se lo puedes poner prácticamente a cualquier bebida y la persona que la toma no va a percatarse de que hay un compuesto extraño. Entonces, por eso les decía que era el veneno más famoso para las intoxicaciones de forma intencional. Luego hay otro famoso que es Ramón Lull, que también contribuyó a la revolución de la cirugía moderna porque descubrió el éter etílico
y el éter etílico fue el primer anestésico general. Y él lo llamó el aceite dulce de vitriolo, y así fue conocido prácticamente hasta el siglo XVIII, y posteriormente ya se le dio el nombre de éter etílico, y así se conoce hasta la actualidad. Todas esas historias que circulan de que le pusieron a alguien un pañuelo con un olor dulce y que se quedó dormido y le robaron, no sé qué, muy probablemente la sustancia es éter o es cloroformo. Entonces, que son las dos sustancias que tienen esa característica y que producen una sedación inmediata. Y luego están otros famosos, que era Rodrigo Borgia, que era el Papa Alejandro VI, y su hijo, César Borgia, porque aunque a ustedes les sorprenda, esa aureola de santidad que tienen los papas, eso es algo muy actual, comenzó en el siglo XIX. Antes los papas eran simplemente príncipes italianos que tenían la potestad de tener la jefatura también de la iglesia, y pero ellos se casaban, tenían hijos, intrigaban, tenían terreno y todo eso. Y yo sé que mucha gente católica es capaz de apedrearme ahorita por lo que estoy diciendo, pero simplemente lean la historia de la iglesia y ahí lo van a ver. Entonces, Rodrigo y César Borgia en realidad su apellido era Borja porque eran españoles, pero italianizaron su apellido para poder ser considerados príncipes de Italia, y para poder llegar a ese nivel y también acceder al papado, ellos prácticamente fueron deshaciéndose de todos los posibles contrincantes, y de esa manera envenenaron a muchas personas, y lo que usaban era una mezcla de arsénico con sales de cobre y fósforo, y a esa mezcla le llamaban la cantarela. Era una mezcla sumamente letal y que requería pequeñas cantidades. Entonces, por ejemplo, un poquito en el vino, un poquito en la comida, y esa era la estrategia. Luego, aunque a ustedes les sorprenda, como parte de la historia de la toxicología tenemos a Leonardo da Vinci, que aunque lo conocemos por sus pinturas, sus esculturas y por sus inventos, también experimentó con la toxicología, y él lo que estudió fue cómo se bioacumulaban las sustancias tóxicas en los animales. Él llamó al procedimiento mediante el cual la sustancia se queda acumulada en el organismo como passage. Y otro famoso padre de la química, Paracelso, también es el padre del concepto de dosis, al establecer que todas las sustancias son veneno y que la dosis hace la diferencia. Y un ejemplo de esto es el oxígeno, que nadie me va a cuestionar que es imprescindible para vivir, pero si nosotros administramos, por ejemplo, de forma médica una sobredosis de oxígeno, vamos a producir una ruptura de los vasos sanguíneos cerebrales y la muerte. Entonces, la cantidad va a determinar cuándo la sustancia pasa de ser una sustancia útil a ser una sustancia tóxica. Y a este concepto de que a una dosis es beneficioso y a una dosis más alta es tóxico se le llama hormesis. Y hay muchas sustancias que tienen esta característica de la hormesis. Por ejemplo, el mercurio a dosis baja es un medicamento antiséptico, a dosis alta es un tóxico para el sistema nervioso central. También está William Piso en Brasil, que descubrió una planta de la cual se extrae el jarabe de pecacuana, que es un vomitivo que se utiliza en la actualidad como tratamiento para hacer que la persona que ingirió un veneno por la vía oral lo vomite. Y en esa época se utilizó para el tratamiento de diferentes enfermedades gastrointestinales. Y Luis XIV en Francia, lo que su aporte es en la parte regulatoria, porque él estableció las primeras leyes que prohibieron la venta libre de sustancias que se les conocían propiedades tóxicas, entre ellas el principal, el arsénico. Y por la parte
la toxicología ocupacional, Sir Percival Potts, que es un cirujano británico, fue el primero que describió una relación causal bien clara entre el contacto con una sustancia tóxica y el cáncer. Concretamente, el hollín de las chimeneas con el cáncer del escroto. Y Mateo Orfila, que ya se los había mencionado, que es el padre de la toxicología moderna y que publicó el primer texto formal de toxicología que se llamó El Tratado de los Venenos. Hasta ahí, muchachos, porque vamos a hablar ahora de algunas cosas que son actuales. Toda esta parte era la historia antigua. Entonces, ¿alguna pregunta hasta el momento o podemos seguir? Ok, asumo que podemos seguir. Entonces, en la actualidad, la toxicología actual empieza en los 1900, no exactamente en 1900, pero sí en el siglo XX. Y comenzó con los tóxicos de síntesis, que como entre 1912 y 1930, pero la producción industrial a escala comenzó a finales de la Segunda Guerra Mundial porque fueron utilizados como gases de guerra. Y a partir de la utilización, que fue concretamente los plaguicidas organofosforados, los que fueron usados como gases de guerra, debido a eh, todos los efectos que se produjeron en las personas expuestas, no eran solo lo esperado, sino se produjeron muchas más cosas. Entonces, a partir de ahí y al inicio de su uso a gran escala en la agricultura, se crearon los primeros centros de control de intoxicación y envenenamiento en 1953. La primera sede fue en Chicago y en la actualidad hay pues centros de intoxicaciones en todos los Estados Unidos y con el patrocinio, digamos, de la Organización Panamericana de la Salud, se han creado centros de intoxicaciones en prácticamente todos los países latinoamericanos. Por ejemplo, aquí en Centroamérica hay centros de intoxicaciones, digamos, los dos más antiguos y mejor equipados son el de la Universidad de San Carlos en Guatemala y el de la Universidad de Panamá. Y en el resto de Centroamérica están en los ministerios de salud, excepto El Salvador, que no tiene, y Belice, que no tienen centro de intoxicaciones. Entonces, en Honduras, en Nicaragua, en Costa Rica, están en los ministerios de salud. Y luego voy a narrarles algunos casos que fueron los que dieron a base para todo lo que se conoce actualmente sobre la toxicología. El primer evento masivo de intoxicaciones se dio en 1943 en Los Ángeles, California, por un fenómeno de inversión térmica, o sea, la temperatura estaba más fría de lo habitual, quedó atrapado a nivel respirable todo el humo del parque vehicular de la ciudad de Los Ángeles, que entonces y ahora es uno de los parques vehiculares más grandes del mundo. Y un día amaneció la ciudad, así como ustedes la ven, prácticamente cubierta por una neblina. Como estaban en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, lo primero que pensaron era que era un ataque japonés, porque acababa de pasar el ataque a Pearl Harbor eh, cerca de Hawái, y entonces pensaban que era un ataque japonés, que era algún tipo de arma utilizada contra los Estados Unidos. Y posteriormente se descubrió que lo que había ocurrido es que todo el humo de los vehículos había quedado atrapado por el fenómeno de inversión térmica, y lo que estaba presente en ese humo eran óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles y ozono y nitrato de peroxacirio. Entonces, primer episodio de Smoke enseñó muchas cosas. Primero, nació la palabra smoke, que es una combinación de smoke, que es humo, y fog, que es niebla. Y se le llama así hasta la actualidad, smog fotoquímico, a este fenómeno. Y se dio una epidemia aguda de enfermedades respiratorias y cardiovasculares. O sea, habían bronquitis, crisis de asma, infartos y derrame cerebral.
Y luego, en 1948, se dio un segundo incidente, que fue en Donora, en Pensilvania, y aquí fue por la quema de carbón en las plantas siderúrgicas. Y en este evento sí ya se documentó el número de muertos y enfermos. En el caso de Los Ángeles, hay cifras diferentes según la fuente que se consulte, porque como fue el primer episodio de smog de la historia, no se sabía lo que estaba pasando. Entonces, en este caso, en Donora, el fenómeno es similar, como ustedes pueden ver. Aquí hubieron 70 muertos de forma aguda y 7.000 enfermos. Y el episodio duró 5 días, o sea, en 5 días, 7.000 enfermos, 70 muertos. Para que ustedes se den una idea de qué tan grave es el smog fotoquímico. Pero el episodio más conocido, el más dramático y el que marcó un antes y un después en la toxicología fue lo que se llamó la Gran Niebla de Londres, que fue en 1952, donde las personas, o sea, estaba haciendo un invierno especialmente frío, fue en diciembre, en Londres, y las chimeneas en esa época eran a carbón, todavía no habían chimenea eléctrica, y entonces la gente empezó a quemar más carbón de lo habitual y era un carbón de mala calidad. Entonces se acumuló una cantidad de humo que quedó atrapada por el fenómeno de inversión térmica, el mismo fenómeno en Donora, el mismo en Los Ángeles, y el fenómeno duró 12 días en total, pero los días más fuertes fueron los primeros 5 días, del 4 al 9 de diciembre, y en esos 4 días, en esos 5 días se produjeron 4.000 muertes agudas, la gente caía muerta en la calle, y 12.000 muertos en total durante todo el episodio de los 9 días y 100.000 enfermos. Aquí habían diferentes crisis de enfermedades respiratorias, asma, bronquitis, enfermedad pulmonar. O sea, las personas que tenían enfermedades preexistentes desarrollaban una crisis aguda y morían, o la gente que le agarró el fenómeno en la calle, porque esta niebla viajó como si fuera una nube. O sea, no quedó atrapada en la ciudad, sino que viajó a lo largo de la ciudad. Entonces, donde iba pasando, las personas que andaban en las calles, en su vehículo o caminando, enfermaban y morían en la puerta de los hospitales, porque el fenómeno superó la capacidad del sistema de salud de Londres para atender a todos los enfermos. Y avanzando siempre con el tema del aire, también más adelante se descubrió que todos estos gases producidos tanto por los vehículos, por las quemas, por ejemplo, de basura, de leña, de llantas, también, por ejemplo, por el uso de diferentes propelentes en todos los productos en spray de pelo, aerosoles, por ejemplo, para los desodorantes, para los aromatizantes de las casas. Entonces, todos los ingredientes activos para poder hacer que estas sustancias salieran a presión de la lata, luego se iban a la atmósfera y producían un desbalance en lo que es el equilibrio entre el oxígeno molecular, que tiene 2 átomos, y el oxígeno y el ozono, que es un oxígeno triatómico, o sea, tiene 3 átomos de oxígeno. Entonces, si ustedes ven aquí en la imagen donde está la parte 4, donde dice destrucción catalítica del ozono, entonces todas estas sustancias cloradas, bromadas, con nitrógeno, con azufre, entonces reaccionan con el ozono y forman oxígeno molecular y un ácido. Y esto es lo que hace que todo el ozono, que actúa como filtro entre la radiación solar y nosotros, se pierda. Entonces, en esta siguiente fase ven, por ejemplo, el agujero en la capa de ozono de la Antártida. Entonces, ahí tienen diferentes años, no se logran leer los años, pero el primero, el que tiene una manchita roja, es hace 125 años, y el último a la derecha abajo es el estado del agujero en la capa de ozono de la Antártida poco antes de la pandemia del coronavirus, porque algo, digamos, positivo de la pandemia es que se limpió el aire y entonces se redujo considerablemente los agujeros en la capa de ozono.
Entonces, estos mismos compuestos emitidos por el humo de fábricas, por el parque vehicular, etcétera, por la crianza de ganado, generan también otros compuestos como el dióxido de carbono, el óxido nitroso, el metano, que estos son los que hacen el fenómeno de inversión térmica que después genera el smog que le ilustré en los casos de Estados Unidos y Londres. Entonces, en este caso, lo que ellos hacen es hacer como se interponen entre la luz solar y la superficie del suelo, evitando que la radiación se regrese. Y entonces eso hace un efecto de inversión térmica, que es lo que genera, como les digo, que se queden atrapados los humos y los gases a nivel respirable y generan los fenómenos de smog fotoquímico. Por ejemplo, famosa actualmente por los niveles de smog son la Ciudad de México, siempre Los Ángeles, en California, Río de Janeiro, en Brasil, Santiago de Chile, están entre las ciudades más contaminadas del mundo en términos de este tipo de compuestos que hacen este efecto de filtro entre la radiación solar y la Tierra y por tanto dejan atrapado por un fenómeno de inversión térmica toda la sustancia a nivel respirable. Y no quiero que se hagan a la idea que la contaminación por sustancias tóxicas solamente proviene de actividades humanas, como por ejemplo eso de la combustión vehicular, la fábrica o la quema de biomasa, como la leña, el carbón. También se puede originar contaminación por accidentes químicos. El más icónico de todos los accidentes químicos es el que ocurrió en una ciudad de India que se llama Bhopal en 1984. Hasta la fecha sigue siendo el peor desastre industrial de la historia. Habían eh, eh, puesto una fábrica de una empresa norteamericana que se llamaba Union Carbide en la entrada de la ciudad de Bhopal. La ciudad de Bhopal solamente tiene una entrada. Y entonces, en la entrada de la ciudad pusieron una fábrica y la fábrica producía isocianato de metilo, que es el precursor de un plaguicida que es el metilparatión. Y el, para producir este isocianato de metilo, se usan, o sea, como el nombre dice, isocianato, un gas que contiene cianuro y lo metilan. Entonces, todo desde la materia prima hasta el producto final son considerados extremadamente tóxicos. Y lo almacenaban en unas especies de, como los tanques de gas propano, pero enormes. Y estos tenían que contar con un sistema de enfriamiento porque el gas hace una reacción exotérmica, entonces se calienta. Entonces tenían que contar con un sistema de enfriamiento que consistía en unas tuberías de agua que circulaban alrededor de los tanques de almacenamiento. Entonces, el incidente se produjo porque el sistema de enfriamiento dejó de funcionar. Hubo uno de los trabajadores de mantenimiento de la fábrica que lo reportó 24 horas antes del accidente y nadie se molestó en hacer nada. O sea, él lo reportó a su superior reportó más arriba y él tuvo el papel de arriba abajo y nadie llegó a ver qué pasaba. Entonces, durante la noche del 4 de diciembre, otro trabajador de mantenimiento notó que las agujas que reflejaban el calor en los tanques estaban aceleradas, subiendo la temperatura. Entonces hicieron un reporte de emergencia, pero ya no hubo tiempo de hacer absolutamente nada porque uno de los depósitos explotó de manera violenta por el sobrecalentamiento, liberando 40 toneladas métricas de isocianato de metilo. Y el problema es que el isocianato de metilo es más pesado que el aire, entonces la nube tóxica voló a ras del suelo y el sentido del viento era hacia la población. Entonces, el accidente fue a la medianoche, la gente estaba durmiendo y mucha gente murió sin siquiera saber qué estaba pasando. Entonces, en el momento del accidente murieron 15,000 personas.
y 150.000 a 600.000 resultaron heridas de alguna manera. Por ejemplo, hay gente que quedó ciega por el contacto de los ojos con el gas, hay mujeres que abortaron en las calles. Esos fetos que están ahí están conservados en la Universidad de Nueva Delhi como un recordatorio del evento. Y muchos resultaron heridos también en el intento de huir, pero el problema es que al intentar salir de la ciudad, ellos viajaban hacia la nube tóxica. Entonces, prácticamente la población de Bhopal quedó atrapada y por eso la gran cantidad de muertos y heridos. De los sobrevivientes de Bhopal, hay un montón de secuelas. Por ejemplo, los niños que eran bebés en esa época o tenían menos de 5 años, no lograron alcanzar tallas más allá de 1,20 m. O sea, tienen problemas serios de desarrollo y con un montón de afectaciones auditivas, visuales, retardo en el desarrollo cognitivo y diferentes tipos de cáncer. O sea, hasta el momento hay un montón de secuelas y lo que ocurrió fue que Union Carbide, los directivos se fueron para Estados Unidos y cambió la razón social de la empresa por Dow Chemical Corporation, que después se vio involucrado en un incidente en Centroamérica con los trabajadores bananeros que ustedes deben haber oído mencionar, el Nemagón, el incidente con el Nemagón en la bananera, que se los voy a contar en otra clase más adelante cuando hablemos de disrupción endocrina. También, por ejemplo, puede ser la contaminación por desastres naturales. Por ejemplo, en África hay un lago en Camerún que es el lago Nyos, que ha tenido varios incidentes de contaminación por monóxido de carbono, dióxido de carbono, pero la primera y la más grave que ocurrió fue en 1986. Esta gráfica que les tengo representada ahí es una laguna natural que hay en Nyos. Es una laguna volcánica, entonces hay actividad volcánica debajo del agua y se acumula dióxido de carbono producto de la actividad volcánica. Entonces hubo un temblor la noche antes del incidente y esto movió el agua, haciendo que el dióxido de carbono que estaba en la profundidad saliera por la ladera, que es lo que ustedes ven como una línea anaranjada a la derecha de la figura. Entonces se formó una especie de río de dióxido de carbono que tenía 50 metros de espesor. Entonces el dióxido de carbono no tiene olor, no tiene color. Entonces las personas dormidas siguieron respirando y murieron. Entonces lo que llamó la atención es que esta era una zona ganadera y la gente iba a comarcas cercanas a vender leche, a vender carne y lácteos de diferente tipo y a comprar otro tipo de alimentos para llevar. Y en 2 días nadie vio llegar a nadie de la comunidad. Entonces muchos que tenían familiares ahí fueron a ver qué pasaba y hallaron 1.800 personas muertas y 3.500 animales de granja en las 3 aldeas que estaban alrededor del lago, que eran Chá, Nayo y Subún. Entonces, esto alertó sobre el interés que puede tener también el estudiar fenómenos relacionados con contaminación de fuentes naturales. Aquí nosotros tenemos fuentes naturales de contaminación, como por ejemplo toda la cordillera volcánica, o sea, nos contamina con azufre. Entonces, por ejemplo, cuando hay esas explosiones de repente del San Cristóbal que le agarra de erutar de vez en cuando, o sea, aunque la erupción no sea grande, eh, vierte grandes cantidades de sales sulfurosas al aire que cuando se humedecen forman ácido sulfúrico y por eso se queman los cultivos y por eso se nos irrita la piel y las vías respiratorias. Entonces, la contaminación de las fuentes naturales también es importante. Y nosotros tenemos también una contaminación importante por plomo en el suelo. Nuestro suelo tiene grandes cantidades de plomo, especialmente en las zonas mineras. Y hay otro caso icónico en toxicología que fue la contaminación por mercurio en la bahía de Minamata. Este fue otro accidente industrial. Había una empresa de plástico que es la empresa Chiso, que es la que está representada en el mapa arriba donde dice Chiso Factory. Y la empresa Chiso vertía sus desechos, él utilizaba el mercurio como parte del proceso y vertía los desechos de mercurio a la bahía de Minamata. Y la bahía de Minamata
era el área de pesca, porque la población de la ciudad de Minamata se alimentaba básicamente de mariscos. Y entonces empezaron a notar que de repente algunas personas desarrollaban un cuadro tóxico sobre el sistema nervioso que se caracterizaba por parálisis de miembros superiores, miembros inferiores, convulsiones, y otra serie de trastornos como por ejemplo había daño del nervio óptico, daño del nervio auditivo, y no sabían de qué se trataba hasta que identificaron que lo que las personas tenían en sangre era metilmercurio. La empresa vertía mercurio metálico, pero los peces de la bahía se bebían en el agua ese mercurio metálico y en el hígado lo transformaban a metilmercurio. Y el metilmercurio es una forma 5 veces más tóxica del mercurio y que además tiene como blanco principal el cerebro. O sea, no otras partes del sistema nervioso, directamente el cerebro. Entonces ataca el cerebelo y adelgaza mucho los pliegues cerebrales a expensas de reducción de materia gris. Entonces las personas tienen problemas motores por la afectación de cerebelo y problemas cognitivos por afectación de la parte de la velocidad y todo el adelgazamiento de la materia gris. Entonces, estas son algunas imágenes de personas afectadas por la enfermedad de Minamata, que así se le llama. Y como ustedes pueden ver ahí en el texto, hay ataxia, que es una marcha rígida. Ustedes seguramente han visto algún paciente con enfermedad de Parkinson. Entonces, la marcha del paciente con Parkinson es una marcha atáxica. Como tienen problemas de equilibrio, abren las piernas para poder mantener el equilibrio y arrastran los pies. Y Y también, por ejemplo, hay parálisis cerebral, retraso mental, problemas de audición y visión, problemas de deglución, trastornos de aprendizaje y básicamente, o sea, un deterioro severo de todas las funciones motoras y cognitivas. Y otro evento que marcó todo lo que actualmente se está haciendo en toxicología fue el descubrimiento de que las sustancias ambientales podrían producir una alteración de uno de los sistemas que controla toda la función del organismo, que es el sistema endocrino. Entonces, y el descubrimiento de este efecto se dio en los años, a finales de los 60, comienzos de los 70, porque esta señora, Raquel Carson, ella tenía estudios en zoología y era ambientalista, militante, y observó que a finales de los 60 se produjo una plaga de langosta en los campos de trigo en Pensilvania, y se dio una aplicación masiva de un plaguicida clorado que se llama DDT, que algunos de ustedes, sobre todo los de Chinandega, seguro lo han oído mencionar, porque en Chinandega se utilizó muchísimo en el algodón. Y entonces ella notó que después de esta aplicación masiva de DDT en los campos de trigo para eliminar las langostas, en la primavera siguiente no habían pájaros. Por eso se le llama la primavera silenciosa al texto que ella escribió, porque no habían pájaros. Entonces ella con un grupo de colaboradores empezó a ir al bosque a ver qué pasaba y notaron que habían comportamientos anómalos en las aves, por ejemplo, apareamientos macho-macho, apareamientos hembra-hembra, los huevos eran frágiles y había también lo que se llama una enfermedad de los polluelos, que creían al principio que era una enfermedad bacteriana y después se vio que era una intoxicación lo que estaban teniendo. Entonces los polluelos nacían deformes y morían tempranamente. Entonces ella recopiló toda esa evidencia y inicialmente la publicaba en el periódico como en forma de nota diaria, y después fue recopilado en este clásico de la toxicología que se llama La Primavera Silenciosa.
Este es uno de los efectos más interesantes, uno de los que vamos a ver más adelante en clase en más en detalle. Y posterior a Raquel Carson, otra investigadora norteamericana, Theo Colbert, ya más reciente, les fue del 93 en adelante, que ella empezó a recopilar estudios de campo, estudios en animales, observaciones en especies de vida silvestre y estudios en poblaciones humanas, y recopiló toda la evidencia de que algo estaba pasando con el sistema reproductivo humano, producto y también de las especies de vida silvestre, producto de la exposición de contaminantes que tenían efectos hormonales. Entonces ella todo eso lo publicó en otro libro clásico en toxicología que se llama Nuestro futuro robado. Y se llama Nuestro futuro robado porque lo que está comprometido es la capacidad de la especie humana para reproducirse. Se dice que hay una tasa de declinación de la calidad del esperma de 2% por año. Y por tanto, la calidad del esperma en 1950, comparada con la calidad del esperma en 1990, que fue en el 93 concretamente, que fue en la fecha en que hicieron estos estudios, la calidad del esperma había declinado 50%. Entonces, por ejemplo, un señor en 1950 tenía un volumen de eyaculado de 5 cc y el volumen de espermatozoides por cada cc de esperma era de 110 millones. Y en 1993 la media mundial de eyaculado era 2 cc y el promedio de espermatozoides por cada cc era de 65. Entonces, por eso las publicaciones de los 90 eran bastante alarmantes, decían algo así como los hombres de ahora son la mitad de lo que eran sus abuelos, o la masculinidad en riesgo, o la especie humana en peligro de extinción. O sea, los titulares, digamos, de los periódicos, los nombres de los artículos eran bastante alarmistas, pero la realidad es que fue la única manera de despertar a las autoridades en relación a la importancia de esta eh, gran cantidad de sustancias con efectos hormonales que se estaban utilizando para diferentes usos, plaguicidas, metales, aditivos en los alimentos, sustancias que se utilizan, por ejemplo, para que no se quemen los muebles, por ejemplo, los sofás, para que no ardan fácilmente. La espuma que llevan, se les pone algo que se llaman retardantes de flama, son disruptores endocrinos. Los plastificantes, entre más caro y más bonito el plástico, más plastificante tiene y son disruptores endocrinos. Por ejemplo, los trastes de microondas contienen feminizantes, lo de las botellas de agua, o sea, la cantidad de sustancias que tienen esos efectos hormonales es infinita. Y entonces, la única manera de decir, oye, póngannos atención, fue esta época de los 90 donde empezaron a decir, vean, o sea, la calidad espermática ha disminuido 50% en 50 años, o sea, en 50 años más estamos en peligro de extinción. Se han hecho muchas cosas en relación a esto y mucho del material que vamos a revisar es producto de todos estos casos que yo les he venido narrando, porque esto es lo que ha venido, digamos, a despertar las conciencias en relación de estudiar los problemas de toxicología que no necesariamente son las intoxicaciones agudas, porque muchas veces nos preocupamos por los efectos agudos porque se expuso y se intoxicó y fue a parar al hospital, pero no nos preocupamos por todos estos efectos que son ya más insidiosos, más a largo plazo. Entonces, otro evento relacionado con la disrupción endocrina fue una empresa de plaguicidas, tuvo un accidente, un derrame hacia un lago de Florida, que es el lago Apopka, y ese derrame contaminó básicamente con un plaguicida que se llama Dicofol y también con ácido sulfúrico el lago. En el momento del accidente se murieron 90% de los caimanes del lago. Y el lago Apopka, hay dos lagos en Florida, Apopka y el Walworth, que son reserva de caimanes. Y entonces del agua Apopka murieron el 90%. Y de los que sobrevivieron, fueron investigados por la Universidad de Florida. Había un investigador que
o sea, dedicó prácticamente toda su vida profesional a estudiar este evento de los caimanes del agua podcast, que reportaron que había una marcada disminución en el número de huevos, en la proporción de huevos fértiles era menor del 8%, el 50% de las crías morían antes de los 10 días y el 70% de los machos tenían un micropene y además los testículos parecían ovarios. Eso es lo que se le llama testículos feminizados. Y había otro evento que aunque no lo puse ahí, me parece interesante, y es que los reptiles, el huevo es indiferenciado y se diferencia en macho o hembra en dependencia de la temperatura ambiental. Entonces, en este caso del agua podcast, nacían solo hembras, independientemente de la temperatura de incubación del huevo. Entonces, eso significaba que los huevos estaban expuestos a algún contaminante. Y otro evento se dio en el lago Ontario. Las gaviotas tuvieron un evento similar al que narró Raquel Carlston en Pensilvania, que era huevos con malformaciones evidentes. Por ejemplo, les faltaban los ojos, las patas. Y lo que se descubrió en este caso es una contaminación con unas sustancias que se llaman dioxinas, que se generan como desechos de la industria. Y también otro evento fue una mortandad de focas en el mar Báltico y en el mar del Norte. Empezaron a aparecer focas muertas en las costas. En total se recuperaron 18.000 focas adultas muertas, esto sin contar con los bebés. Y los países afectados fueron Noruega, Islandia e Inglaterra. Y en este caso la contaminación fue por PCBs, que es el aceite que contienen los transformadores de energía, que tiene la función de ser un aislante dioeléctrico. Entonces, ese aceite tiene un efecto feminizante. Entonces, al parecer, esto afectó a la población de foca y produjo la muerte por los niveles que se alcanzaron. Hasta aquí, muchachos. ¿Todo en orden? ¿O ya no están ustedes ahí? Sí, sí, todo en orden. Bueno, entonces ahora, en base a toda esta historia que les conté, entonces han venido puliéndose algunos conceptos. Uno de los conceptos que se ha actualizado es qué es un tóxico. Entonces, aquí, literalmente, un tóxico es toda sustancia de naturaleza química que dependiendo de la concentración y el tiempo, entonces me dice que va a actuar sobre sistemas biológicos bien definidos, causando alteraciones morfológicas, funcionales o bioquímicas que ocasionan enfermedad o muerte. Entonces, antes se definía el tóxico como la sustancia capaz de producir una intoxicación aguda. Si ustedes ven un cambio importante es que me dice puede producir alteraciones morfológicas, funcionales o bioquímicas. O sea, ya no solamente considera la enfermedad clínica, sino que cualquier cambio que origine la sustancia es considerado un efecto tóxico. Y lo otro que les quería remarcar es lo que dice el concepto, es toda sustancia de naturaleza química. No estamos hablando de otro tipo de agentes, son agentes químicos. Y ahora vamos a diferenciar tres conceptos importantes que son toxicidad, peligro y riesgo. Entonces, la toxicidad es inherente a la sustancia. O sea, cuando diseñaron los plaguicidas organofosforados, los diseñaron para que fueran tóxicos, porque estaban destinados en principio a ser gases de guerra y luego a atacar el sistema nervioso de los insectos. Entonces, por diseño, tienen la característica de ser dañinos, nocivos. El otro concepto es peligro y muchas veces confundimos peligro con toxicidad. Entonces, el peligro es la posibilidad de causar daño a las personas, a la propiedad, al ambiente o una combinación de todos. La diferencia entre peligro y toxicidad es que el peligro considera daños a la propiedad y al ambiente. La toxicidad se refiere exclusivamente al efecto sobre organismos vivos.
Entonces, por ejemplo, cuando estalla pólvora, entonces se puede producir un incendio y la destrucción del edificio, pero eso no es toxicidad. Entonces, la toxicidad puede estar incluida dentro del peligro, o sea, por ejemplo, la capacidad de producir intoxicación aguda, la capacidad de producir enfermedad de Parkinson, de producir cáncer, de producir malformaciones en feto, que entra dentro del concepto de toxicidad, es también peligro. Pero el daño a las instalaciones físicas no. Y entonces esa es la diferencia, que es un concepto más amplio. Y lo otro es de que muchas veces el peligro nosotros lo limitamos a la parte más inmediata. Entonces, por ejemplo, dentro de los efectos a la salud humana, es más probable que ustedes encuentren como peligro, por ejemplo, una intoxicación aguda y no un daño al feto. Pero debería de entrar, pero, o sea, la forma en que normalmente se usa es el peligro para lo más inmediato y la toxicidad es para todo lo que se produce hoy, mañana y dentro de 20 años. Pero el peligro también abarca daño físico a las instalaciones, que eso no lo considera la toxicidad. Y el riesgo es un concepto estadístico, donde me dice que el riesgo es la probabilidad de que aparezca un efecto producto de la exposición a la sustancia tóxica. Entonces les voy a poner un ejemplo, el mismo DDT que les hablaba. El DDT se dejó de usar en los 90. Entonces, no, voy a poner otro ejemplo. Voy a poner con otros dos plaguicidas de uso actual. Por ejemplo, el metilparatión es un plaguicida clasificado como extremadamente peligroso, pero es un plaguicida que requiere autorización especial del Ministerio de Agricultura para usarlo. La ley dice que el Ministerio de Agricultura solo puede autorizarlo si hay emergencia alimentaria, es decir, si una plaga se nos está comiendo el arroz, los frijoles y el maíz. Entonces, en este momento, por ejemplo, que no hay emergencia alimentaria, no se está usando metilparatión. Entonces, aunque es el plaguicida más tóxico sintetizado hasta el momento, la probabilidad de que nosotros tengamos una persona siquiera intoxicada con metilparatión es cero, porque ninguna persona en este momento está en contacto. En cambio, por ejemplo, el clorpirifos, que es otro plaguicida, se considera moderadamente peligroso. Es decir, que la probabilidad de intoxicación es moderada, pero es el segundo plaguicida más usado en el país. Entonces nosotros tenemos 2.000 intoxicaciones por año por clorpirifos. Entonces el riesgo considera, además de la peligrosidad o de la toxicidad de la sustancia, considera cuántas personas están expuestas y eso es lo que nos da cuántas personas pueden resultar intoxicadas o enfermas. ¿Estamos claros? Es un concepto más estadístico que meramente toxicológico. Y luego la exposición, esto lo vamos a retomar en la siguiente clase. La exposición es una medida de contacto entre la sustancia química y la persona en función de la concentración y el tiempo, y puede ser de corto plazo si tenemos una o varias exposiciones en un periodo de 24 horas, o puede ser de largo plazo cuando estamos expuestos a cantidades pequeñas por un tiempo prolongado. Y otro concepto es el de la ruta de exposición, que es el camino que sigue el contaminante desde la fuente hasta la persona. Esto de la ruta y las vías lo vamos a retomar cuando veamos toxicocinética, que va a ser la clase del próximo martes. Entonces, solamente quiero que tengan el concepto, es todo el camino que sigue el contaminante desde la fuente, que en esa figura está representado por un tanque que tiene una fuga, hasta el punto de contacto con las personas, que es lo que está representado a la derecha. Entonces, luego vamos a detallar en la siguiente clase a qué se refiere. Y luego la dosis, que es la cantidad de sustancia que es absorbida o ingresada al organismo y que se expresa en función del tiempo y el peso corporal, igual como en farmacología. Es decir, son los miligramos o kilogramos de la sustancia en función de los kilogramos de peso en una unidad de tiempo, que usualmente se utiliza el día, pero puede usarse por mes, por semana, por año, según lo que yo esté estudiando. Pero tiene que tener
la cantidad de la sustancia en función del peso de la persona, en función de una unidad de tiempo. Y la dosis puede ser potencial, que es la que está en el ambiente, puede ser la absorbida, que es la que alcanza la sangre y que por tanto al alcanzar la sangre puede circular por todo el organismo. La dosis interna, que es la que alcanza los órganos, que son, digamos, sujetos a ser lugares de almacenamiento o lugares de acción del tóxico, y la dosis biológicamente efectiva, que es la que está en el sitio de acción. Es decir, si la sustancia tóxica es neurotóxica, la cantidad que está en cerebro. Si la sustancia es hepatotóxica, la cantidad que está en el hígado. Esa es la dosis biológicamente efectiva. Entonces, ustedes que son de bioanálisis, ustedes pueden, usualmente esta parte de la dosis potencial la trabajan más los químicos, pero podrían trabajarla también ustedes como bioanalistas, o sea, medir la cantidad de una sustancia tóxica en el agua, en los alimentos, en el suelo, en el aire. Pero usualmente esta parte la trabajan más los químicos. La parte que trabajan ustedes es la dosis absorbida, porque la dosis interna y la dosis biológicamente efectiva, la forma de tomar las muestras se consideran éticamente inaceptables si yo tengo una manera de medir la dosis absorbida. Porque, por ejemplo, no voy a andar tomando muestras de cerebro, de hígado, de riñón para medir la cantidad de la sustancia, pero sí la podrían medir en una autopsia, por ejemplo. En la parte forense, en una autopsia, toman la muestra y se las pasan a ustedes para analizar, pero normalmente lo que ustedes van a trabajar son las dosis absorbidas. Y en el laboratorio puede ser que a algunos grupos les toque medir dosis potenciales en el ejercicio que van a hacer al final del curso, porque el laboratorio maneja muestras de agua, muestras de alimento, y muestras de orina y de sangre. Entonces, lo que les toque en el momento que estén haciendo la práctica es lo que van a medir. Entonces ya saben que todo lo que está en ambiente, sea alimento, agua, aire, suelo, esa es dosis potencial. La que está en la sangre o en la orina es dosis absorbida. La dosis interna y la biológicamente efectiva casi nunca la vamos a medir. Y luego solo voy a terminar en la última media hora hablándoles un poco de las pruebas de toxicidad. Esto es algo muy rápido porque no pretendo de que ustedes tengan una enorme experiencia en pruebas de toxicidad. Son solamente que tengan nociones de dónde proviene la información que ustedes después van a tener que consultar para ver si una sustancia tiene X mecanismo, X efecto, de dónde viene esa información. Entonces, esa información viene de las pruebas premercado y que se les llama pruebas de toxicidad. Hasta aquí, muchachos, preguntas. A mí me gusta que me pregunten. Si no, me parece que dejaron una fotito y se fueron. Nada, Edward, ¿estás ahí todavía? Teams. Sí, aquí estamos. Ok, perfecto. Entonces, vamos a hablar de las pruebas de toxicidad. Ya les dije que las pruebas de toxicidad se hacen antes de sacar la sustancia del mercado para ver qué efectos tóxicos tiene. Entonces, normalmente las pruebas de toxicidad se hacen en animales de experimentación y la ventaja es de que yo puedo controlar las situaciones. Entonces, por ejemplo, puedo establecer una relación causal porque yo sé qué sustancia le estoy aplicando y el animal no está expuesto a ninguna otra cosa. La desventaja es que muchas veces es difícil extrapolar los resultados al humano. Por ejemplo, clásico, por ejemplo, la aparición de una proteína que se llama vitalogenina en las pruebas con animales que el hígado humano no la produce. Entonces, por ejemplo, en los animales te indica sobre todo exposición a metales y exposición a solventes orgánicos. Pero como el hígado humano no la produce, entonces pues no sabe cuál sería el equivalente de ese resultado para el humano. O por ejemplo, en pruebas con ave a veces aparece cáncer en el oviducto. Obviamente lo humano no tiene oviducto. Entonces, ¿qué significa
un tumor desarrollado en el oviducto de las aves si el humano no tiene oviducto. Entonces, a veces es difícil extrapolar. Sin embargo, la alternativa, vamos a hablar de la alternativa al final, pero la alternativa no siempre soluciona todos los problemas. Entonces, la otra posibilidad es hacer estudios epidemiológicos retrospectivos. El problema es que aquí ya tiene que haber ocurrido el accidente para que yo lo pueda estudiar. Entonces, quiere decir que ya hay personas dañadas y se supone que el objetivo de las pruebas de toxicidad es evitar que las poblaciones sufran esos daños. Entonces, y lo otro es que el evento tiene que ser significativo para poder ser detectado, como por ejemplo el accidente de Bhopal. O sea, ese es el peor desastre, pues, pero tiene que haber un evento significativo. Y a veces puede ser difícil establecer la causalidad porque las personas estamos expuestas a muchas cosas. Si ustedes, por ejemplo, hicieran la lista de cuántos químicos han estado expuestos el día de hoy, se asustarían. Champú, jabón, desodorante, pasta de dientes, los huevos llevan hormonas, la leche también, más todos los antibióticos que les hayan dado a los pollos y a las vacas. Después salieron a la calle, se expusieron al humo del parque vehicular, llegaron al aula y las señoras de limpieza habían echado queroseno para que el piso se viera brillante y además echaron spray para que matara el olor a queroseno y oliera rico. Y después fueron a almorzar y entonces aceite quemado, los aditivos que llevan los alimentos, la manía actual de echarle colorante a todo. Los colorantes son absolutamente inútiles en los alimentos porque no le aportan sabor ni le aportan valor nutricional y muchos de ellos son carcinógenos. Por ejemplo, yo le huyo a las ensaladas con colorante amarillo porque muchos colorantes amarillos son carcinógenos. Y otros son disruptores endocrinos, otros son teratógenos y otros producen adicción al alimento. Entonces, ¿cuál es el propósito de poner aditivos? Pero, por ejemplo, todos los alimentos procesados llevan aditivos. Entonces, si ustedes empezaran a hacer una lista de cuántas cosas estuvieron expuestos, yo creo de que fácilmente llegan por lo menos a 30 sustancias. Entonces, los estudios premercado lo que tratan es de saber cuáles son esos efectos en un ambiente más controlado y no en un ambiente donde, como en el caso de los estudios epidemiológicos, nosotros estamos expuestos a muchas cosas simultáneamente. Entonces, dentro de las pruebas obligatorias para que una sustancia salga al mercado están las de toxicidad aguda. Estas son lo que tratan de ver es la capacidad de la sustancia de producir intoxicación y también calcular la dosis letal 50. Usualmente se hacen los estudios en rata y en ratón. Antes se usaban perros beagle también, pero en la actualidad se prefiere no usar animales grandes. Y en este caso de la toxicidad aguda, siempre el estudio termina con la muerte del animal porque se le hacen autopsia para ver cuáles son los daños internos que tiene. Y para este estudio se utilizan 5 grupos animales, de 5 grupos de dosis, 10 animales cada grupo, pero son 10 animales de cada sexo, o sea, cada grupo tiene 20 animales y la observación dura 14 días. Y como les dije, al final los animales son sacrificados y autopsiados. Luego, en la toxicidad subaguda, la duración del estudio son de 2 a 4 semanas. Básicamente se monta igual, 4 o 5 dosis. Y en esta la diferencia es que la vía de administración tiene que ser exactamente la vía que se cree que va a estar expuesto el humano. Si es inhalatorio, inhalatorio. Y si es digestivo, digestivo. Si es por piel, piel. Aquí hay un cuestionamiento con la vía inhalatoria porque es imposible simular con los animales las exposiciones inhalatorias en el humano. Un ejemplo clásico es el humo de cigarro. Vos no puedes poner a una rata a fumar. Entonces lo que hacen es generar el humo de combustión del tabaco y administrárselos por una cámara. Pero eso básicamente simula el fumador pasivo, pero no el fumador activo, porque parte del fumado activo es introducir el humo a las vías respiratorias. Entonces, la vía inhalatoria es la más complicada de trabajar con los animales de experimentación y más complicada para extrapolar. En este caso de las toxicidad subaguda,
Es básicamente igual, se pone en grupos de animales de ambos sexos y aquí se añaden dos grupos extra, uno que se llama animales satélites al que solo se le pone el vehículo, es decir, si el tóxico va diluido en agua, solo se le pone agua, si va diluido en aceite, solo se le pone el aceite al animal y se agrega un grupo extra que no se pone en toxicidad aguda con una dosis mucho más alta de la que se espera que los humanos puedan estar expuestos. Y aquí se le mide diariamente el consumo de agua, el peso, la actividad, electrocardiograma, se hace fondo de ojo y al final igual se sacrifican los animales y se hace autopsia. En los de toxicidad subcrónica y crónica, la duración del ensayo es 13 semanas más una semana de recuperación en la subcrónica y 6 meses a un año más 4 semanas de recuperación en la crónica. Y se hacen las mismas observaciones, electrocardiograma, fondo de ojo, muestra de sangre, muestra de orina. Y en esta de toxicidad crónica, uno de las principales efectos que se vigila es el cáncer. Los estudios de cáncer tienen la característica de que la administración del tóxico es solamente por vía oral y aquí se puede extender el seguimiento hasta 2 años, porque acuérdense que los tumores no crecen rápidamente. También en la actualidad, debido a eso que les conté sobre disrupción endocrina sí, Claudia, dígame. Es que me preguntaba a qué se refiere con recuperación. Sí, mira, una pregunta que vos tenés que contestar en los estudios de toxicidad crónica es si el efecto es reversible o es irreversible. Entonces, el periodo de recuperación es le dejas de administrar el tóxico para ver si el daño se revierte. Ah, ya, pero en todo caso se sacrifica al animal. Siempre, siempre. Siempre. Okay. Entonces, vos detectás el efecto con todos los exámenes que les estás haciendo. Electrocardiograma, fondo de ojo, examen de sangre, examen de orina, el nivel de actividad, cuánto come, cuánto bebe. Entonces, después le dejas de dar el tóxico por ese periodo y ves si el animal mejora. Entonces, si el animal mejora, quiere decir que el efecto es reversible. Pero después, al final, les haces la autopsia. En algunos experimentos, por ejemplo, como vos tenés 10 grupos, 10 animales por cada grupo de dosis, entonces, por ejemplo, sacrifican la mitad al terminar de darles el tóxico y la otra mitad al terminar el periodo de recuperación para ver qué daños había al terminar de administrar el tóxico y si los animales que entraron al periodo de recuperación tienen los mismos daños o no hay, para confirmar si hubo reversión. Y otros simplemente documentan los parámetros clínicos y luego hacen la autopsia al mero final cuando ya ha pasado el periodo de recuperación. Oh, bien, gracias. Sí, y en los estudios sobre reproducción, lo que se busca, o sea, estos estudios de reproducción se introdujeron en dos situaciones. Los de teratogenia se introdujeron cuando el uso de la talidomida generó el nacimiento de niños sin brazos ni piernas en los años 50. Y luego los de fertilidad se agregaron con la observación de la disrupción endocrina. Se agregaron en los años 70 y se hicieron obligatorios para la mayoría de los países a partir de los 90. Y entonces aquí se hace lo que se llama un estudio de segmento, no recuerdo si puse una diapositiva. No. Entonces los estudios de segmento se forman, digamos, parejas de animales macho y hembra, se les trata, entonces lo primero que se observa es si hay apareamiento, y si hay apareamiento, si la hembra quedó fecundada en las ratas, es bien fácil de observar, porque cuando la rata queda embarazada, forma un tapón de moco que le cierra la vagina. Y entonces, para que el macho no la pueda seguir montando. Entonces, cuando uno hace experimentos en el laboratorio, administra la sustancia y yo cuando hice la maestría, yo decía que hacía uno una especie de casa de citas para las ratas, porque las ratas no ven la luz roja. Y como los investigadores necesitan observar si hay apareamiento, entonces se les pone una luz roja porque las ratas solo se aparean en lo oscuro. Entonces, como ellas no ven la luz roja, ellas no saben que las están viendo.
y entonces se aparean. Inmediatamente después del apareamiento se saca a la ratita hembra y se le examina la entrada de la vagina. Si ella formó un tapón de moco, porque lo hace de inmediato, si formó un tapón de moco es que está embarazada, entonces el coito fue fertilizante. Y si no está embarazada, entonces se anota que hubo coito, pero que no fecundó. Ese es uno de los efectos que se reporta. Y después se sigue todo el embarazo para ver si hay pérdidas tempranas, si hay aborto. Y cuando nace, si el ratoncito nace bien formado o mal formado. Y después se sigue a ese ratoncito y se siguen, los segmentos son 6, que son las ratitas originales, sus hijos, sus nietos y así sucesivamente hasta completar 6 generaciones. Porque hay efectos que saltan una generación. Y entonces así se montan los estudios combinados de fertilidad y teratogenia. Entonces, en estos que se llaman estudios por segmento. Y hay otros tipos de pruebas que se hacen, como por ejemplo in vitro, se hacen las pruebas de mutagénesis y se hacen pruebas de irritación ocular, irritación dérmica. Todos estos estudios para tener validez tienen que ser hechos por centros de investigación por contrato, que generalmente son las universidades de los países desarrollados, porque la industria hace sus propios estudios, pero no se le puede dar, por ejemplo, credibilidad al 100% porque ellos tienen un conflicto de interés, ellos quieren vender su producto, entonces pueden ocultar información, entonces ellos están obligados a mostrar sus resultados, pero los centros de investigación por contrato son los que van a confirmar si esos resultados son correctos o ellos están observando algún efecto que no reportaron la industria de sustancias tóxicas. Un ejemplo, por ejemplo, de cuando estas pruebas han fracasado fue precisamente el desastre de la talidomida. La talidomida era un fármaco sedante que se descubrió que además calmaba las náuseas del embarazo. Entonces se empezó a utilizar para las náuseas del embarazo en los años 50 y empezaron a nacer niños sin brazos ni piernas. Y se le llama eso focomelia, porque el niño parece una foquita, está el tronco y tiene las palmas de las manos y las plantas de los pies, sino huesos largos de la extremidad. Y el asunto es que la talidomida se le habían hecho pruebas premercado y no había reflejado los estudios en animales que fuera teratógena, y fue teratógena en el humano. Entonces, la regla es que si un estudio en animales es positivo, yo debo considerar que ese efecto va a ocurrir también en el ser humano. Pero si es negativo, no quiere decir que no pueda ocurrir un efecto en el ser humano. Estamos claros, parece trabalenguas, pero si un estudio es positivo, yo debo considerar que ese efecto va a ocurrir en el humano. Si el estudio es negativo, yo debo de hacer vigilancia de las poblaciones porque no estoy segura que no se pueda producir un desastre como el de la talidomida. ¿Estamos claros? Y bueno, el grave problema en que estamos ahora en la toxicología es que el movimiento de las sociedades protectoras de animales se ha vuelto agresivo en contra de la experimentación en animales, no solamente protesta como la que ustedes ven ahí, donde dicen cuántos conejos mataste para poder usar tu bloqueador solar o cosas así, sino que también han llegado, por ejemplo, a boicotear investigaciones e incluso a agredir físicamente a investigadores que trabajan en investigación básica de las sustancias tóxicas. Entonces, la pregunta que yo siempre le hago es, ¿qué creen que es mejor hacer siempre? Porque básicamente el argumento es que nosotros no somos ratas. Entonces, ¿de qué sirve hacer estudios en ratas? Pero los estudios en animales proporcionan mucha información de partida, sin la cual nosotros no podríamos ni siquiera prever qué puede ocurrir en las poblaciones cuando estén en contacto con las sustancias tóxicas. Entonces, la disyuntiva es hacerlas o no hacerlas. Y entonces, pero si no las hacemos, nosotros pasamos a ser los cobayos. Entonces, en esas discusiones han surgido lo que se llaman las técnicas de refinamiento de las pruebas premercado, donde, por ejemplo, antes de pasar a la experimentación animal, se hacen las que se llaman las pruebas en sílico, que son pruebas de simulación por computadora, según la estructura de la sustancia,
y la información que ya hay de sustancias anteriores, prever qué efectos puedo encontrar en el ser humano, las pruebas in vitro, por ejemplo, hacer cultivo de células hepáticas o de linfocitos humanos y exponer ahí las células humanas a la sustancia. Yo siempre, eh, eh, bueno, yo me formé en los 90, cuando todavía no había en estos movimientos en contra de la experimentación animal, me formé en maestría. O sea que ya estoy viejita. Y, por ejemplo, yo me pregunto, por ejemplo, en el ser humano íntegro tiene metabolismo. Entonces, si me expongo a una sustancia tóxica, el hígado la convierte en otra cosa. Entonces, el comportamiento tóxico de la sustancia cambia. En algunos casos, por ejemplo, en la mayoría de los casos, la sustancia es inactiva. En algunos casos, la sustancia se bioactiva, es decir, se convierte en una sustancia más tóxica. En algunos casos, por ejemplo, el cianuro se bioactiva en el hígado, el metilmercurio se bioactiva en el hígado. Entonces, mi pregunta es, cuando yo pongo una sustancia tóxica en el cultivo, está la sustancia sobre la célula específicamente, no hay metabolismo. Entonces, eso han tratado de solucionarlo agregando algo que se llama fracción S9, que consiste en licuar hígado de rata y ponérselo a los cultivos para que las enzimas hepáticas de la rata hagan la función que hace el hígado humano, que es procesar las sustancias tóxicas y podamos ver no solamente el efecto de la sustancia original, sino también del metabolito. Y pero aún así, digamos, la información que nos brindan las pruebas in vitro aún es bastante limitada. Y entonces lo que se propone es hacer como una combinación. Entonces hago pruebas in silico, que es la programación en computadora. Así me doy una idea de qué puedo pasar y entonces paso a, para los efectos que se puedan, a pruebas in vitro y solamente para los efectos que requieran animal intacto, a las pruebas en animales. Pero además, por ejemplo, yo puedo reducir el número de animales usados. En vez de usar 10, puedo usar actualmente, es de que si ya un centro de investigación por contrato de un país publicó los resultados de una sustancia, que no vuelvan a repetir la prueba a otros países, sino que simplemente hagan los registros por homologación. Es decir, Alemania ya publicó los resultados, entonces yo agarro los resultados de Alemania y los asumo como ciertos, sin tener que reproducir la prueba, porque eso disminuye el número de animales sacrificados, pero no siempre se puede. Entonces, o sea, no podemos en la actualidad prescindir 100% de la experimentación animal. Es la principal fuente de información toxicológica. Entonces, la propuesta es aplicar lo que se llama la regla de las 3R. Reducción, que es reducir el número de animales sacrificados. Refinado, que es utilizar variables más humanas. Por ejemplo, ¿por qué sacrificar al animal si no necesariamente en el humano va a producir la muerte? Entonces, que hayan otras técnicas para estudiar. Y el reemplazo se refiere a los métodos alternativos que yo les mencionaba, los estudios en sílico o los estudios en células humanas. Entonces, y en este punto estamos, ¿verdad? Con una mezcla entre pruebas animales, pruebas in vitro y pruebas todavía con animales y las pruebas en cultivos celulares. ¿Alguna pregunta? Silencio. Sí, doctora, tengo una pregunta. Sí, dígame. ¿Me escucha? Sí. Sobre algo que mencionó al inicio. Sí. Tenemos que llevar papelógrafo y marcadores el día de mañana. Según Sí. entendí, es para una exposición. Pero esa exposición, ¿sobre qué va a ser? No, yo les voy a dar un documento mañana que vamos a trabajar ahí en la clase. Ah, ok, perfecto. Perfecto. Entonces, si no hay ninguna pregunta, muchachos, nos veríamos mañana. En el aula B7 en la prepa, porque todavía no he conseguido un aula en el campo. ¿Estamos claros?
Sí, todo bien. Perfecto. Entonces, nos vemos mañana. Por lo menos las 2 primeras semanas van a ser temas un poco áridos para ustedes porque no hemos entrado en materia, sino estamos sentando base. Bueno, Emmanuel dice que tenía problemas de la red que no le permitía activar el micrófono. Ok, pero está bueno que se haya reportado. Entonces, si no tienen más preguntas, muchachos, entonces me quedaría solamente agradecerles su atención. Veo que faltaron por lo menos 15 estudiantes el día de hoy, según la lista que descargué. Nosotros estamos reportando asistencia diaria. Entonces, para que les avisen a sus compañeros porque no pueden perder muchas clases. De hecho, en esta clase yo aconsejaría que trataran de no perder porque muchas veces dentro de la clase hago ejercicios que tienen puntos. Entonces, hoy no porque era una clase introductoria, pero mañana ustedes van a ganar puntos con el ejercicio que vamos a hacer en clase. Entonces, si no tienen más, muchachos, entonces me quedaría solamente agradecerles por su atención el día de hoy. Está bien, tenga buenas tardes, doctora. Igual ustedes, muchachos. Nos vemos mañana, doctora. Buenas tardes.